Vamos a orar. Amantísimo Señor, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de poder estar aquí, Señor Jesús, para poder, Señor, alabar tu nombre, Señor Dios, para poder ser edificados con tu palabra, Señor. Padre, para poder ser alimentados por ti, Señor Jesús. Padre, te ruego, Dios, que tú, siendo Jehová Águila, puedas alimentar a tus aguiluchos de pico a pico, Señor. Padre, que todos podamos ser bendecidos, edificados, Señor. Padre, y que esto nos prepare, Señor Dios, sea parte de la vestidura con la que tú estás vistiendo a tu pueblo, Señor, para el cercano evento que estamos esperando, que es tu venida, el rapto de tu novia, Señor. Padre, te ruego, Dios, que tú abras nuestros sentidos a tu palabra, Señor, y que podamos ser bendecidos y edificados con ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tomar la escritura en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Creo que este todavía no tiene sonido, ¿verdad? ¿Se oye? No, creo que no, ¿verdad? Ok. Efesios 4:16, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro, conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. En esta mañana vamos a continuar con nuestra escuela dominical en esta serie que hemos titulado Los unos a los otros. Y bueno, ya tomamos lo que el Señor dijo, el Señor Jesús, respecto a este tema. Estudiamos a través de las epístolas lo que Pablo dijo de este tema. Y ahora vamos a ver lo que Santiago también aporta sobre este tema. En Santiago, el capítulo 4, verso 11, dice la palabra del Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre los unos a los otros. Este es la exposición de la escuela dominical número 43. Vamos a hablar sobre lo que nos dice Santiago, que no murmuremos. Ahora, Santiago, en el capítulo, en los versículos previos a este versículo que hemos estado leyendo, en el capítulo previo, él está hablando sobre lo peligrosa que es la lengua. Y realmente él dice cómo la lengua, siendo un miembro tan pequeño, puede causar tanto daño. Mucha de la gente tiene problemas porque con ellos y quizá con los demás, precisamente por eso, porque no tienen control de la lengua. Y hay gente que parece que por naturaleza son parlanchines y sienten que si no están hablando, si no están diciendo algo, no son tomados en cuenta, cuando realmente la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Ahora, y luego Santiago, después de estar hablando sobre lo dañina que es una lengua que no tiene control, él dijo: puede incendiar un bosque, puede incendiar una iglesia, porque un bosque es compuesto de árboles y una iglesia está compuesta de miembros, de personas que son tipificadas con árboles. Ahora mire, cuando hablamos de estas cosas, hermano, yo creo que el Señor tiene interés en nosotros. De otra manera no las hablaría. Y entiendo que a lo mejor alguien que está en esta condición pues se da por aludido, lo cual yo cuando vengo aquí pues no vengo a recetarle un sermón al hermano Rubén o a la hermana ella. No, la palabra de Dios es para todos. Y solamente quien se encuentra en esta condición es quien se da por aludido. Ahora, luego, la lengua precisamente causa disturbios a veces en el trabajo, en las familias y también en la iglesia, desde luego. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice o nos habla respecto a que no murmuremos. Ahora, los cristianos, desde luego, los cristianos no deben murmurar o hablar mal los unos de los otros. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo no he encontrado un versículo que aliente eso. Mire, la palabra murmurar tiene dos significados. El primero de ellos es hablar cuando una persona habla en voz baja, está murmurando. Pero cuando lo habla de esa manera,
es, dice, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Entendemos que hay mucha gente que está en disgusto con su patrón porque a lo mejor lo pone a trabajar de más, la empresa no le paga el sueldo que debería de devengar, etc. En el hogar hay hijos que están en desacuerdo con los padres y viceversa, el esposo con la esposa, y eso es lo que causa murmurar. El que alguien esté disgusto por alguna cosa. Pero también en la iglesia, paradójicamente, siempre va a haber alguien que no le va a gustar algo. No le va a gustar cómo predica el hermano, no le va a gustar cómo se conducen los diáconos, no le va a gustar el color azul del muro, todo ese tipo de cosas. Y como yo he dicho, una persona que no está satisfecha aquí, aun si eventualmente llegara al cielo, va a encontrar algún defecto en el cielo, aun cuando en el cielo no hay defectos. ¿Por qué? Porque no es la condición exterior de lo que afecta, es la condición interior de la persona. Eso es lo que hace tener esa reacción de murmurar. Pero la segunda definición de murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Eso es como clavarle un puñal en la espalda. El profeta de Dios dice, le voy a continuar con la definición. Murmurar es conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Mire, el profeta habla en 1963 en los Estados Unidos, se estrenó una serie televisiva que se llamaba El humo de la pistola. Y el profeta dice que esa trama era del oeste, se centraba en un personaje protagonizado. El profeta dice que no recuerdo, usted puede encontrar esta historia quizá en el sermón La voz de Dios en los últimos días. Y entonces este fulano, quien era un héroe, se había hecho un héroe porque mataba gente por la espalda. Imagínese usted, tenía a alguien que le iba a matar y lo estaba espiando, quizá con su rifle, con su Winchester o el que sea. Y en cuanto la persona pasaba, ahí va el disparo. El profeta dijo, ¿cómo es que la gente en los Estados Unidos, el público en general que veía esa serie televisiva, dijo, estaban glorificando al hombre? Dijo, pero no era glorificar al hombre, era glorificar el pecado. ¿Por qué? Porque yo creo que ninguno de nosotros nos debemos de hacer héroes matando gente por la espalda. Eso es lo más ruin, vil y cobarde que una persona puede hacer. El matar a alguien, matarle la influencia por la espalda. Mejor, si usted tiene algo en contra de alguien, venga y hable con la persona. Y dígale, ¿sabe qué? Yo tengo esto, incluso conmigo, yo no estoy exento. Porque sabe, incluso muchos de los rifles están apuntados a mí, eso yo lo entiendo. Es parte del ministerio. Como dicen por ahí, son gajes del oficio. Eso es verdad. Y no lo acabo de aprender ahorita. Yo lo he sabido de toda la vida. Ahora, pero en este caso, donde la Biblia habla de no murmurar, se aplica a la segunda definición. O sea, hablar mal de una persona que no está presente y conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Cuando Santiago comienza este versículo, dice, hermanos, ¿por qué? Santiago tiene una razón de decirlo. Él pudiera haber dicho sencillamente lanzar la frase al aire, pero él nos la dedica a los hermanos. ¿Por qué se refiere? ¿Por qué comienza diciendo hermanos? Santiago lo dice de esta manera, como evidenciando la inconsecuencia en los hermanos de hablar despectivamente los unos de los otros. O sea, les estoy diciendo esto, hermanos, que ustedes no murmuren como algo que un hermano no está supuesto a hacer. A eso es a lo que se refiere. Ahora, regularmente, una persona murmura cuando no está satisfecha o está en desacuerdo con alguien. Eso lo sabemos. Mire, y de murmuraciones las iglesias, dentro y fuera del mensaje, están llenas. Las bancas de las iglesias están llenas de personas que siempre están murmurando. Es su deleite. Se gozan en ello. Pero para murmurar, usted no le va a murmurar al viento.
y que las palabras se las lleva el viento. De hecho, no se las lleva, ya lo sabemos. Ni la va a murmurar la columna. Regularmente cuando alguien murmura con alguien más. Lo hace partícipe no solamente del propio daño que se está haciendo la persona. Mire, porque ahorita vamos a ver lo riesgoso que es esto. Mire, entonces Santiago nos dice que no debemos murmurar el uno contra el otro, porque el hacerlo tiene sus consecuencias. Y usted dirá, ¿qué consecuencias? Mire, para ello voy a tomar algo que Pablo dice en 1 Corintios 10, donde Pablo lo lleva más específicamente a un tiempo determinado y las consecuencias que hubo del pueblo que murmuró. 1 Corintios 10:10. El apóstol Pablo dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice ellos? Si uno lee el contexto, los versículos previos y los versículos siguientes se está refiriendo al éxodo del pueblo de Israel o de los hijos de Israel por el desierto. Ahora, ellos murmuraron. Ahora, aunque el murmurar fue una de las tantas malas prácticas del pueblo de Israel, hubo dos etapas decisivas donde murmuró. Si usted lee los 4 libros, desde el Éxodo hasta Deuteronomio, usted va a encontrar constantemente esa palabra. Sin embargo, hay 2 libros donde se acentúa más. Uno de ellos es el libro de Éxodo, el capítulo 15, cuando ellos capítulo 16, cuando ellos recién salen de Egipto. En el capítulo 15 habían tenido una gran victoria. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Había habido un avivamiento en la iglesia. Miriam, tocada por el Espíritu, tomó el pandero y comenzó a danzar. Y Moisés el profeta cantó en el Espíritu. Ahora, eso era maravilloso, hermano. ¿A quién no le gusta tener una visitación del Espíritu de Dios? Pero con todo y eso, al siguiente capítulo vino la prueba. Y sabe una cosa, la prueba sirve para sacudir y demostrar si realmente lo que la persona recibió durante el avivamiento fue a Dios. Porque una persona puede tener un momento de... Eso ya lo sabemos, la Biblia nos lo dice y el profeta nos lo explicó. De realmente una experiencia y una experiencia con Dios. Pero si esa experiencia no trae un cambio de actitud en la persona, por eso hay gente que quiere tener experiencia tras experiencia, algo cíclico. Pero entonces, en el capítulo 16, ellos ya están, no a la mitad de la jornada, están en el éxodo, iniciando su éxodo, con grandes expectativas de poder llegar a la tierra prometida. Pero lo que ellos no sabían es que Dios los tenía que pasar por esta etapa de prueba. Y en Éxodo 16:2, la Biblia dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué murmuraron contra ellos? Porque eran las personas de carne y hueso que tenían, eran los dirigentes que los estaban llevando hacia adelante. ¿Y qué era lo que decían ellos en su murmuración? Y decíanles a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan de hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. A estas alturas, ¿sabe una cosa? La razón por la cual estaban queriendo regresar a Egipto es porque no estaban convencidos de la promesa de Dios. Ojalá estuviéramos en Egipto. Nos daban de comer. Lo que ellos nunca mencionaron es que tenían el azote de Faraón en su espalda. Hoy mucha gente dice: no, ¿para qué voy a la iglesia? Son hipócritas. Mejor me regreso al mundo donde estaba. Regrese. Y al final viene y me dice cuál fue su saldo. Esa es la verdad. Ahora,
Y Jehová dijo a Moisés, mire, porque esto es lo importante, hermano. Dios conoce aún lo que la persona hace en lo más oculto. De él no se esconde nada. Mire, como un niño al cual se le tiene paciencia, el Señor no inmediatamente les envió el látigo. Todos sabemos que esta es la etapa de justificación del creyente. Al que sí que les dijo, ok, tienen hambre, les voy a hacer llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y cogerá cada un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solía coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Y luego Moisés es específico y les dice: porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Ahora, si uno toma los versículos previos a esto, ellos nunca estaban murmurando en contra de Jehová. La Biblia dice que ellos murmuraron en contra de Moisés y de Aarón. Ahora, pero entonces el Señor, ¿por qué se da por aludido? Porque no era un profeta desquiciado, padeciendo alguna paranoia, tratando de sacar a una multitud de gente en el desierto. Era un profeta escogido, vindicado y enviado por Dios. Por eso el Señor se dio por aludido. Lo que haga a Moisés y Aarón me lo están haciendo a mí. Si fuera un programa de Aarón, pues que la gente, si quiere que los apedree, que haga lo que quiera con ellos. Es asunto de ellos, pero no. Por eso, dice la Biblia: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Mire, ellos ni siquiera se meten en la escena. Contra Jehová, que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? Contra nosotros. Aquí ya ellos entran en la escena. Y dijo Moisés: Jehová os dará la tarde para comer, y a la mañana pan de hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Que vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Recuerde, porque lo que Santiago nos está diciendo es que no murmuremos el uno del otro. Hay gente que murmura de Dios, eso lo entendemos también. Pero el tema es no murmurar uno contra el otro. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, a pesar de la murmuración, Dios les tuvo paciencia y dijo: está bien, si están murmurando porque tienen hambre, yo soy el responsable por ustedes, yo les voy a dar el alimento espiritual en su debido tiempo. Ahora, ¿pero cuáles son los efectos del murmurar? Primeramente, el murmurar contamina al creyente y debilita su fe. El profeta dice en el Dios que es rico en misericordia, predicado el 19 de enero del 65, párrafo 87. Ahora los hallamos después de ese tiempo murmurando nuevamente, debilitados en la fe, después de que Dios les había mostrado misericordia. Y los hallamos murmurando contra Dios, y cuando lo hicieron estaban muriéndose de picaduras de serpientes. Sabemos que eso ya es otra historia más adelante. Ahora, entonces, ellos murmuraban en contra de Aarón y en contra de Moisés. Pero mire, ¿por qué? ¿Qué los inducía o quiénes? Mire, el profeta dice en el sermón Israel y la iglesia, y estas cosas son tremendas, hermano. El profeta dice en Israel y la iglesia, parte 3, predicado el 27 de marzo del 53, párrafo 25. Dice: hermano,
una multitud mixta, eso ya sabemos, eso es lo que dice la Biblia. Que no todos los que salieron en el éxodo eran creyentes, lo entendemos. Lo fenomenal había sido obrado, un avivamiento estaba aconteciendo, la gente estaba siendo salva, viniendo. Y salió un grupo personificando eso. Ellos salieron actuando como si fueran creyentes. Seguro que ellos se pusieron sus sandalias y todo y se prepararon. Escuche. Pero esa misma multitud mixta que tomó la comunión. Por eso dijo el profeta, la comunión no salva a nadie, aun cuando la tome en la hora de su muerte. Después vamos a hablar de eso. Y siguió en la marcha. Fueron los mismos que comenzaron a murmurar. Escuche, estos que personificaron cristianismo, estos que salieron, se pusieron las sandalias, todos estos que participaron en los rituales de Israel y que fueron parte de la multitud mixta, que actuaban como si fueran creyentes, dice, fueron los mismos que comenzaron a murmurar. Ahora, ellos tenían un propósito al hacerlo, porque para comenzar ni eran creyentes, ni estaban convencidos que Moisés era un profeta, no estaban convencidos de nada. Esto nos enseña, hermano, que una persona puede llegar hasta estas alturas fingiendo creer que Dios es Dios, fingiendo creer que William Branham es profeta, fingiendo creer que cree el mensaje. A estas alturas del partido y más allá todavía. Si no, usted cómo me puede explicar que hace 10 años hubo una apostasía en el mensaje. Un ministro reclamaba tener 30 años predicando este mensaje. Bueno, ¿y qué pasó? Estaba predicando algo de lo cual nunca estuvo convencido. Ahora estas cosas nos muestran para autentificar esto que dice el profeta de Dios. Dice el profeta de Dios, seguro que se pusieron sus sandalias y todos se prepararon. Pero esa misma multitud mixta que tomó la comunión y siguió la marcha, fueron los mismos que empezaron a murmurar. Bueno, ¿para qué? Tenían que tener un propósito. Y hacer que los hijos de Israel se volvieran en sus corazones a Egipto. Si la persona no sabe, el diablo sí sabe los efectos de una murmuración de alguien con alguien más. ¿Sabe usted por qué? Porque le siembra algo. ¿Qué hicieron estos individuos? Ellos no eran creyentes, desde luego, fingían ser creyentes. ¿Para qué murmuraron? Para hacer que los hijos de Israel volvieran sus corazones a Egipto. Hoy en día, ¿cuánta gente quizá no le comentará, oye, estábamos mejor en la presbiteriana, en la bautista, cuando éramos testigos de Jehová, cuando éramos católicos, ¿verdad? En las asambleas de Dios, en el pan de vida, estábamos mucho mejor que aquí. Bueno, regrese allá. Después de todo, aquí a mí nadie me tiene predicando este mensaje por la fuerza, ni a usted escuchándolo. Eso es lo que sucede en esta noche, hermanos. Tengan un avivamiento y habrá una multitud mixta, tan cierto como cualquier cosa. En el sermón Dios habló con Moisés, predicado el 31 de agosto del 53, párrafo 35. Ahora notemos un poco. Luego, tan pronto como comenzaron su viaje, cuando uno menos lo piensa, comenzaron a quejarse y a murmurar respecto a que esta agua no era buena. Y sobre el pan que estaban comiendo, quejándose, reprochando contra Dios y contra Moisés. Esa es solo la parte muy típica de la iglesia hoy. No importa, Dios puede descender y derramar sus bendiciones sobre su iglesia, bendecir al pueblo. Y cuando uno menos lo piensa, si Él no mantiene esa bendición en movimiento todas las noches, la gente irá, algún pequeño desastre vendrá, ellos irán a retroceder. Bueno, tal vez yo solo estaba emocionado. Eso es lo que dice la gente. Ahora, y el murmurar fue por todo el trayecto. Lo que ellos no sabían es que el Señor los iba a llevar a un antes o un después. Que ellos murmuren todo lo que quieran, pero nos vemos en Cades Barnea. El profeta dijo que Cades Barnea era el tribunal de juicio.
Cades Barnea era la frontera para entrar a la tierra prometida. Ahí. Bueno, la actitud de la gente no cambió. Cuando el Señor le dijo a Moisés que enviara a aquellos 2 espías, quizá uno representado cada una de las tribus de Israel, ellos iban a reconocer la tierra. Y cuando ellos van muy contentos, sabiendo que por fin van a entrar a la tierra que el Señor les había prometido desde el tiempo de Abraham. Pero entonces, vaya desilusión. Se encontraron que la tierra no estaba vacía, que estaban los hijos de Anac. Y no solamente eso, sino que eran hombres gigantes y que ellos se veían como langostas en comparación con ellos. Lo demás era cierto, realmente era una tierra en la que fluía leche y miel, pero no se esperaban con que estaban los hijos de Anac. De 2 espías, 10 regresaron, quizá más de un 90%. Regresaron con un reporte maligno. Ese era el reporte. Y la Biblia dice en Números 14 que cuando el pueblo escuchó eso, comenzó a llorar. Comenzó a llorar en grito. ¿Por qué? Por causa del reporte maligno que habían traído estos 10 personajes. Cades Barnea fue el momento decisivo para que los que venían fingiendo por todo el camino, ¡pum! Ahora Dios lo había preparado todo. Ellos no iban a entrar. Mire, en Números, el capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación alzó grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, debe haber sido una noche triste para ellos, después de haber escuchado el reporte de aquellos 10. Y una vez más, y quejáronse. La Biblia en inglés dice, y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. La misma historia que cuando salieron de Egipto. En el verso 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré? Aquí ya la actitud del Señor cambia. No dijo, les voy a tener paciencia y les voy a enviar pan, sino que les dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros cuerpos contados según toda vuestra cuenta de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y vueltos habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación, o más bien, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. O sea, no solamente iban a quedar ellos postrados en el desierto, sino también los varones que habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Mire, deje usted que alguien comience a murmurar algo. No, el diácono está mal. Bueno, eso se le va a decir a alguien más y eso causa algo en la persona. Y la persona misma que escucha eso va a murmurar. Y es como una cadena. ¿Sí me explico? El Señor no solamente, la Biblia dice que el pueblo murmuró, pero el Señor dijo sí, pero no solamente ellos murmuraron, sino aquellos que los hicieron murmurar. ¿Quiénes eran? Los que trajeron un reporte maligno. El profeta dice en el sermón titulado en Cades, predicado el 27 de mayo del 56, párrafo 107. Y comenzaron a murmurar y a quejarse, y finalmente fueron llevados a Cades. Y cuando vinieron a Cades, este tribunal, juicio, entonces todo se conjuntó. Lo de atrás, lo de la jornada y lo de la final de la jornada.
Ahora, estoy terminando. Mire, yo mientras leí estas cosas dije, qué difícil haber sido para Moisés escribir su propia autobiografía. Porque todos sabemos que los 5 libros fueron escritos por Moisés. Pero ahí no solamente están escritos los hechos del pueblo de Israel, los hechos de Jehová, sino los propios hechos de él. Yo dije, ¿qué pensaría la gente cuando Moisés escribió de él mismo que era el hombre más manso de toda la tierra? Me he dicho, ¿qué cosa? Miren, él mismo se está dando un crédito. Pero hay cosas que Moisés no escribió, de eso que sucedieron. Pero que Dios de todas maneras no quería tenerlas debajo del almud, sino quería que nosotros las conociéramos. Y en el Salmo 106, verso 23 al 25, el salmista se está refiriendo a esta misma etapa de Israel en el desierto. Y dice, y trató de destruirnos. Ahora recuerde, de este mismo salmo es que el profeta toma el sermón, respetos. Y trató de destruirlos. A no haberse puesto Moisés su escogido al portillo. En inglés dice, a no haberse parado Moisés su escogido en la brecha delante de él. O sea, Dios los hubiese destruido, pero Moisés se paró en la brecha delante de ellos. Eso es lo que dice aquí mismo en Números, cuando el Señor se hastió de ellos y dijo, Moisés, hazte a un lado, yo voy a raerlos de la faz de la tierra y voy a levantar una nueva nación. El Señor la podría haber levantado de los amorreos, de los cananeos, de quien Él quisiera, porque Él es Dios. Si pudo levantar a Abraham de entre los paganos de Ur, ¿qué no podía levantar otro pueblo? Lo pudo hacer, lo podía hacer. A no haberse, dice, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Esto aborrecieron, empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Verso 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. O sea, los hogares de los hijos de Israel habían sido contaminados por la murmuración. Quizá lo hacían alrededor de la mesa. Parece extraño, ¿verdad? Muchas de las murmuraciones suceden así en los hogares, alrededor de la mesa. Una manzana podrida contamina a las demás y al rato es una familia podrida, al rato es dos familias contaminadas, 5 familias contaminadas, 20 familias contaminadas. Eso es lo que produce la destrucción de cualquier iglesia. Porque la gente no tiene cuidado con eso. Ahora, termino. Esto nos enseña que muchas veces la gente murmura. La gente que murmura, contra quien murmura, a lo mejor son aquellos que están intercediendo por la gente misma. El profeta dice en una insignia, predicado el 6 de junio del 53, párrafo 12, la manera de Dios, que Dios conduce algunas veces, la manera de Dios es que algunas veces, la manera de Dios es que conduce algunas veces por toda dificultad, justo allá sobre las colinas, allá por los lugares escarpados, enfermedades, pruebas. Pero Dios los trae más que victoriosos a través de todo ello. Note, ellos comenzaron a pecar y a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, cuando él fue a orar, intercediendo por el pueblo. Y luego el profeta dice, ahora, ¿por qué intercedió Moisés? Los dejo con esta pregunta. ¿Por qué intercedió Moisés? Seguiremos hablando con este tema que es ríspido, pero le vuelvo a decir, solamente quien está involucrado en esto es quien se siente aludido, y no solamente se siente aludido o aludida, sino que siente que el sermón es para él, y yo ruego a Dios que ojalá sí sea para él o para ella. Oremos puestos de pie. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Señor, el que tú, Dios, nos hables estas cosas, Señor, que son verdad porque son tu palabra, Padre. Estas cosas fueron escritas con un propósito, Señor, para que nosotros, oh Dios, pudiéramos, como dijo el apóstol Pablo, fueron puestas como ejemplo, lo dice aquí mismo en 1 Corintios 10, para que no hagamos nosotros lo mismo que ellos hicieron y que por lo tanto nos espere lo mismo que a ellos les ocurrió, Señor.
Padre, ayuda que tu Espíritu Santo pueda sanear a tu pueblo, Señor. Padre, que tú ayudes y bendigas a cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Y a cualquier otra congregación, Padre, que pudieran escuchar esto, Señor. Que todo sea para beneficio, Señor, de tu pueblo, Padre, para poder estar listos y aparejados para tu pronta venida. Yo te agradezco por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento, Dios les bendiga.